metemos de lleno en todo lo que sucedió hoy en el Congreso, en la inflación, en los precios. Vamos a presentar rápidamente a mis compañeros de todas las noches, por supuesto, pero vamos a recibir también a Iván Carrino, que es economista, que siempre nos ayuda con todas las soluciones de la economía, que seguramente nos va a dar en el día de hoy, viernes, para inicio casi de marzo, para tratar de entender qué es lo que va a pasar a fin de mes. Pero antes, si me permitís, Iván, me gustaría que Giselle nos cuente sobre la sesión de hoy, la última de este ciclo extraordinario que tuvo el Congreso. Así es, porque la semana que viene, a partir del domingo, empieza la sesión ordinarias. El periodo extraordinario es el presidente el que manda los temas para que se traten. Y hoy arrancó esta sesión con una asignatura pendiente, Diana, que es la votación, la designación y después la jura de la defensora de niños, niñas y adolescentes. En este caso, la que juró es Marisa Graham. Un cargo que estaba vacante desde hace casi 15 años. Y nadie sabe muy bien explicar por qué estaba vacante. Lo cierto es que es una deuda y en lugar de salvarse y de saldarse rápidamente, no hubo trámite express, porque hubo un debate, un gran debate entre los senadores por esta designación. ¿Sabes por qué? Porque Marisa Graham es una defensora de la legalización del aborto. Entonces, apareció la grieta, esta grieta transversal entre celestes y verdes, que no reconoce fronteras partidarias, y ahí estuvieron debatiendo si correspondía o no la posición claro, o si incluso Silvia Elías de Pérez, que es una senadora de la oposición y que es militante celeste, salió a decir que el tema había caducado porque con el recambio legislativo en diciembre, bueno, finalmente se aprobó la designación por 47 votos a favor y 21 en contra y pudo finalmente jurar. A partir de ahí se dio paso a la ley más importante que se está esperando, se convirtió en ley la ley de góndolas, que es un proyecto que había tenido media sanción en noviembre del año pasado con el gobierno anterior, así había sido votado por más de 190 diputados a favor, incluidos también los de hoy, la oposición de hoy, pero que en el Senado la incluyó Alberto Fernández para tratar de controlar. El oficialismo habla de que se van a poder controlar la transparencia y que se va a poder bajar los precios con esta norma. Lo que buscan es eso, evitar la posición dominante de las grandes marcas en los supermercados. Mínimamente, entre todos los puntos que se aprobaron, bueno, lo que dice la ley es que nadie va a poder ocupar, ninguna marca o grupo empresario, más del 30% del espacio en una góndola. Va a tener que compartir ese espacio por lo menos como mínimo con 5 proveedores más, y que tiene que haber destinado un 25% a productos elaborados por pymes y un 5% a productos de la agricultura, claro, o de la agricultura familiar y regionales. La oposición votó, se acompañó, porque dijo que estaba a favor del espíritu de la ley en general, pero cuestionó algunos temas. Por ejemplo, quería hacer cambios ahí en el recinto de los plazos, pasar de 120 a 180 días el plazo que se le da a las grandes cadenas para que puedan readaptarse a esta nueva norma. Querían subir de 30 a 45% el espacio que tiene que ocupar cada marca de un mismo producto. Bueno, una cosa que votaron en contra, que es el artículo 18 de la ley. El artículo 18 de la ley lo que hace es permitirle a asociaciones, empresas y cámaras empresariales a que puedan participar de la producción y de la comercialización de los productos para que hagan una suerte de fiscalización ad honorem. Y lo que decía, bueno, lo dijo Luis Naidenov como jefe de bloque de la UCR, decía que no se puede delegar la función de contralor que tiene el Estado a estas entidades. Así que ahí ese punto lo iban a votar en contra. Pero de todas formas se aprobó por 56 votos a favor y 6 abstenciones. Yo repito siempre lo mismo, ¿no? La verdad que estoy bastante a favor de la ley de góndolas. Acá en la mesa en general lo debatimos siempre bastante, pero si la ley se aprueba y no se reglamenta, es lo mismo que nada. No. Y si se aprueba, se reglamenta y no se controla, también es lo mismo que nada, porque el supermercadista, con el poder que tiene, va a hacer lo que quiera si nadie lo controla. Yo te digo lo que decía la oposición y después le vamos a preguntar a Iván.
Por el lado del oficialismo decían que esta ley era necesaria en este momento donde hay pobreza, donde hay hambre, porque va a ayudar a que bajen los precios. Por el lado de la oposición decían que era una ley que en realidad va a resultar inocua porque ya existen las leyes de defensa del consumidor y de defensa de la competencia para controlar esos temas y que no se aplican. Y también hay quienes decían, como el senador Beretilnec, el exgobernador de Chubut, que hizo toda una exposición, se tomó el trabajo el fin de semana de ir y medir las góndolas, medir cuánto miden los paquetes de fideos o los frascos de mermeladas, para sacar la cuenta, y él a la conclusión que llegó es que era inaplicable, que esos espacios va a ser muy difícil de cumplir como dice la ley. Ahora, entonces, yo quiero aprovechar que Creo que no hacía falta un centímetro para darse cuenta de eso. Tengo muchas preguntas para Iván hoy, pobre. La primera es si efectivamente crees que esta ley puede llegar a ayudar a bajar la inflación. Y en segundo lugar, realmente si es la única carta que tenemos para bajar la inflación y no se está aplicando ninguna otra. Mira, la ley de góndolas es absurda, ridícula y delirante. Es una payasada directamente. ¿No te gusta? Digo, es que quiero ser enfático en bueno, hasta ahí lo dejo en payasada, ¿no? Y a la inflación no le va a hacer ni cosquillas. O sea, la inflación no tiene nada que ver con lo que hagan 13 cadenas de supermercados, porque encima de lo delirante agarra qué sé yo, a 500 supermercados, digamos, ¿no? Es intrascendente encima, digamos, ¿no? La inflación es un problema monetario de largo plazo. A ver, encima lo más irónico y ridículo de nuestro país es que hace 4 días estábamos echándole la culpa a Macri de que le hacía comprar a la gente pindonga y cuchuflito. ¿Te acordás de Cristina diciendo eso? Ahora pindonga y cuchuflito van a salvar el país. Porque cuando vos metés pindonga y cuchuflito a la fuerza en la góndola, la gente está mejor y hay menos inflación. Es ridículo, es una vergüenza y le toman el pelo a la gente con estas cosas. Y pindonga y cuchuflito también aumentan de precio. O sea, pindonga y cuchuflito en el año 2003 valía 5 pesos. Hoy vale 60. Aumentó 10 veces. Todos los precios en la economía argentina han aumentado 10 o 20 veces en estos últimos 15 años. Eso es la inflación. Ahora, vos me decís, ¿Coca-Cola es más caro que Manaos? Sí, Coca-Cola puede ser más caro que Manaos. Ahora, meter Manaos a la fuerza, digo, perdón por meter las marcas, meter Manaos a la fuerza en el supermercado no te cambia nada. Porque la inflación va a continuar, ¿no? Yo entiendo, o sea, el tema de los precios. Nada, pero si Coca-Cola, para seguir el ejemplo, ve que tiene una competencia al alcance del consumidor, ¿no va a tratar de mejorar sus precios? Bueno. Puede ser que sí, pero puede ser que no cambie la brújula de la inflación. ¿Por qué asumimos que no está al alcance? A ver, hay una cuestión. Se habla de las grandes marcas y el poder que tienen las grandes marcas. Vos te convertís en una gran marca por producir algo de valor para la gente. ¿Y con qué tiene que ver ese valor? Primero, con la calidad del producto o que el consumidor... Piensen que el soberano en cualquier país del mundo es el consumidor. Entonces, al consumidor le estás dando algo de buena calidad y de buen precio. O sea, son dos variables. Las más importantes serían calidad y precio, ¿sí? Si sos una gran marca es porque estás ofreciendo un buen mix de calidad y precio, ¿sí? Siempre está abierto a la competencia. Cualquiera puede competir con Coca-Cola, a menos que el gobierno le diga a Coca-Cola, como le dice a los taxistas, nadie puede competir con usted, ¿no? El taxista usted tiene la licencia para ser taxista, entonces a Uber lo sacan del medio. Eso no le pasa a Coca-Cola, a Manaos, a Pepsi, a cualquier gaseosa del mercado, tiene abierta la libre competencia. Ahora, ¿qué pasa? Otra cuestión muy interesante. ¿Por qué logran las grandes marcas ofrecer bajos precios? Y esto es algo que viene de hace 1000 años, que todo el mundo lo sabe, en administración, en economía. Son economías de escala. Producís en masa, bajás los costos unitarios, podés vender a precios más bajos. ¿No porque tenés competencia entonces? Sí, claro, la competencia te fomenta a vos. Claro, pero es que la competencia está abierta. Existe la competencia en Argentina. Obviamente hay casos de monopolio. No en los supermercados, no en las marcas de consumo masivo. Obviamente hay algunos que tienen posiciones de mercado grandes, pero se la ganan porque se ganan el favor del cliente. Pero hay un sector... Hay un sector que... Vos sabés cómo pienso yo también en materia de economía, pero hay un sector que convengamos que ni en Estados Unidos estaría permitido que funcione como funcione, y es un sector que es primordial para la alimentación de los argentinos. ¿Cuál? Que es el sector lácteo. Falso eso, totalmente. A ver, pero ¿por qué? Hoy hice un informe sobre eso y, por ejemplo, la Serenísima tiene solo el 11,8% del procesamiento de leche en la Argentina. Es imposible que domine el 60% del mercado procesando el 11% de la leche.
Es imposible, técnicamente, la Fundación OCLA se llama, que es el Observatorio Lácteo Argentino, actualiza mes a mes cuánto procesa cada usina en la Argentina. 33 empresas tienen el 67% del mercado. Más atomizado que eso, en Nueva Zelanda una empresa tiene el 40%. ¿Y cómo hacemos del para mercado? que yo vaya al supermercado y no me encuentre solamente productos de la Serenísima? Pero que no solamente están los supermercados de Buenos Aires. La Argentina tiene 44 millones de personas. Los supermercados tienen solamente una penetración del 35%. Los mayoristas no llegan al 10%. Y el resto son todas cadenas muy Pero minoristas. yo le pregunto a los dos, ¿no? En línea con lo que dice Nicolás. Con esto de la competencia, si yo llego y en la góndola tengo variedad de panes de una misma marca únicamente, ahí no están Ese es un permitiendo caso. la libre competencia. Pero, porque, a ver, pero es Entonces una... no me van a bajar el precio. Me parece que también es subestimar un poco al consumidor. Si a vos no te gusta lo que ves en el supermercado, bueno, te irás a la panadería, te irás al kiosco, te irás al Otro almacén, supermercado. ¿sí? Digamos, ahora, ¿por qué vas al supermercado? Bueno, tal vez es más cómodo, tal vez está más cerca, tal vez es más grande, tal vez elegís más cosas. Y el supermercado arregló voluntariamente con el proveedor que solo quiere poner una marca, que tampoco es así, porque yo también voy al supermercado y veo varias marcas. Aunque es verdad que pueden ser a veces del mismo grupo, sí, puede pasar. Pero también hay que entender lo que hay detrás. Al supermercado puede que le convenga negociar solo con un proveedor. Si tiene que empezar a negociar con 25, elevan los costos de transacción y finalmente esos costos se van a ver trasladados al cliente. Pero vamos a enmarcar la discusión. Seguimos discutiendo una cuestión absolutamente menor. Absolutamente menor. Digamos, incluso concediéndote el punto. Pongo 3 marcas más. Ok, Dale. bajará 5% el precio. ¿Y qué resolvemos? Nada. O sea, Y esto no encima incide en la inflación. Pero por supuesto que no incide en la inflación, pero tampoco va a incidir en la calidad de vida de los argentinos. O sea, el argentino tiene opciones diferentes. Lo que comentaba Facundo, digamos, hace muchos años, digamos unos 5 o 6 años, o un poco menos por ahí, que se viene diciendo, hay un cambio en las tendencias de consumo, mucha gente empieza a comprar en mayoristas. Bueno, la gente ya se dio cuenta, y ahora viene el gobierno, el iluminado de Fernández o el congresista, el que sea, y dice, no, vamos a poner la ley de góndolas. La gente ya se da cuenta si quiere comprar en el kiosco, en el supermercado, en el mayorista, en el almacén. Hay opciones, es la competencia, y por lo menos justo en ese sector funciona bastante bien, digamos. Repito, si yo quiero conseguir, ya que estamos chiveando, chiveamos, pero a 4 manos, ¿no? Si yo quiero conseguir un litro de leche de la suipachense, que sale un 60% menos que el litro de leche de la Serenísima, y no me voy a ir a La Pampa a comprarlo. Perfecto. Ahí la pregunta que Pero habría que hacer es, es la ¿por qué no está suipachense acá? que no ¿Por qué nadie la viene. trae? Si vale A eso es lo que 60% voy. menos. O sea, pero si vale vamos a regular, ¿no convendría por ahí regular la línea de distribución en vez de las Lo góndolas? que pasa Bueno, es que ahí la tenés que agregar el costo de transporte. Bueno, por eso digo, si vale 60, y yo tampoco conozco el caso, pero asumamos que vale 60% menos, ejemplo. ¿por qué no está acá? ¿Por qué no está en Buenos Aires? Porque habría un negocio en que yo voy y le agrego el 30 y la traigo a Buenos Aires y me quedo con el 30 de ganancia. Si no está pasando, bueno, será porque tampoco es tan así la diferencia, será porque los costos añadidos implican que la diferencia no sería 60 cuando estás acá. Massa decía, Sergio Massa, me acuerdo de este ejemplo patente. La papa en Otamendi vale 4 pesos y acá vale 20, había dicho. Una cosa así, esto fue en el año, no sé, 2015 por ahí. Y sí, Sergio, una cosa es ir a 400 kilómetros, que yo no tengo tiempo de hacerme 400 kilómetros de viaje para comprar la papa, y otra cosa es la persona que la trae, el sueldo que tenés que pagar, los peajes, el transporte, la electricidad, mantener la góndola, mantener el supermercado, mantener a los cajeros. Bueno, son costos. Ahora, ni siquiera es que el costo determina el precio. El que determina el precio es el consumidor que vive al lado del supermercado, o a 5 cuadras, o a 10 cuadras, y que dice, yo estoy dispuesto a pagar más por tener las cosas cerca. En última instancia, el que está decidiendo lo que hay en el supermercado, en qué calidad, en qué cantidad y en qué precio, son los consumidores. Entonces, estos proyectos subestiman a los consumidores de manera permanente y quedan como, nosotros somos los que los cuidamos. Mentira, no es así, digamos. No, y cuando dicen que es impracticable, ¿a qué se Además. refieren? Es que no, los mismos productores de pymes o eso no van a poder llenar las góndolas o acceder. ¿A qué se refieren con eso? Pero Stirneck no va a poder ir a todos los super, por ahí. Entiendo, sí, entiendo que nada, tenés que andar midiendo, sí, las góndolas, y si tenés el 20% ocupado, el 30%, es medio chino, sí, hay 25% para pymes, después empresas nacionales, sí, hay un montón de recovecos que exigen un nivel de control y un personal para efectivamente realizar el control que, digamos, y conociendo este país, porque vos me decís que la ley de góndolas va a Noruega, y en Noruega te ponen a todos los controladores, va bárbaro.
Acá, bueno, ¿qué va a terminar pasando? Tal vez por suerte. Bueno, no se cumple, quedará en la nada la ley de góndola. Pero la verdad, mejor así. En la semana hablaba con alguien de la industria, una de las 4 grandes que proveen todos los artículos de limpieza. ¿Y qué decían, siguiendo un poco el mismo razonamiento de Iván con respecto a el consumidor en última instancia es el que decide? ¿Y qué decían desde esta marca? ¿Qué pasa si el consumidor no cambia la marca, sigue eligiendo nuestra marca? Los costos de reposición aumentan muchísimo porque además ellos en muchos casos le proveen el servicio al supermercado de reponer la góndola. Nosotros nos retiramos, decían ellos, me decían, ¿y qué pasa con los costos del supermercado que ya está a pérdida desde hace 2 años? Va a ser casi inviable desde ese punto de vista también. Y otro caso que hablábamos fuera de cámara, por ejemplo, chiveando, el Fernet. Lo producen 2 empresas en la Argentina. Ajá. ¿Dónde van a aparecer Y los otros productores para abastecer la déjame agregar góndola? algo más. Acá me Un parece que te segundito. quedas sola, Diana. Déjame agregar algo más que tiene que ver con una cuestión de formatos de contratos. Una cosa es el súper, otra cosa es el súper de barrio y otra cosa es el hipermercado. El hipermercado tiene un contrato en el cual el repositor es de la marca. Por eso uno va a un hipermercado y por ahí va el repositor de la gaseosa y le dice, che, discúlpame, ¿dónde están los fideos? El tipo te mira y te dice, claro. no tengo idea, porque Claro. yo entro, dejo esto acá y me voy. Claro. Eso Bueno. lo paga, es verdad. No, y además está el tema, es verdad, yo no quiero decir cuál de las 2 gaseosas yo elijo, pero yo elijo Ya sabemos una. cuál, sí. Y a mí si me ponen la otra y no encuentro la otra, me voy del supermercado a buscar la otra a otro lado. Bueno, por eso no es voy a como- comprar es la subestimar más al barata porque consumidor. está ahí. Pero Ahora, entiendo de que en un montón de productos, no sé si específicamente pero- en la gaseosa, uno tiene que ir buscando precios porque la crisis ha llegado al bolsillo Pero de tal claro que forma sí. que países no te puedes Claro que comprar lo sí, que querés. claro que sí. Igualmente, me causa mucha gracia, nosotros seguimos debatiendo sobre los artículos. Iván dijo algo muy importante al inicio que en el debate lo dejamos pasar, que es, aún así, si esto funciona, si la ley de góndola funciona, igual no corre la brújula de la inflación. Porque, a ver, porque vos podés medir los precios en el supermercado. Vamos, medí el precio en la góndola. Y ponele que vos agarraste 10 gaseosas y metiste una marca número 11, que es más barata. Bueno, en el promedio te bajó el precio. Ahora, ¿qué pasa el mes siguiente? La inflación es 2%, 3%, lo que venimos viendo. O sea, la inflación no pasa por lo que haces en la góndola del supermercado. Hace unos años estaba el debate. Bueno, porque en el mercado central las cosas son más baratas. Sí, claro que son más baratas, pero aumentan igual que aumenta ahora, todo lo que demás dice- todos los años, lo porque que hay dice inflación. El oficialismo, el actual oficialismo es que los supermercados son los formadores de precios. Sí, claro, el bueno, argumento. pero es que es el argumento que escuchamos durante 15 años de que el problema eran los supermercados y que había que resolver el problema de la inflación con controles de precios. Controlaron el precio de la carne, nos quedamos sin carne. Controlaron el precio del petróleo, nos quedamos sin gas, sin energía. Controlaron las tarifas, nos quedamos sin luz. Controlaron el gas, las industrias se quedaron sin gas. Bueno, ¿y qué pasó con la inflación? Tuvimos no niveles de 45 y 50 como vimos con Macri, pero tuvimos inflación durante todo el periodo kirchnerista, o por lo menos a partir del 2009, top 5 mundial. O sea, claramente es un absurdo seguir insistiendo en esta paparruchada de que son los formadores de precios. Formadores de precios es el consumidor y la empresa. Los precios son acuerdos voluntarios. Y voluntarios en un sentido amplio, sí, si no te gusta te vas o no lo compras o compras otra cosa o te vas del almacén y te vas a otro negocio. Entonces, y en última instancia, el que define el precio es el que tiene el bolsillo. ¿Pago o no lo pago? ¿Sí? Y ahí aparece la empresa que dice, bueno, voy a satisfacer las necesidades de este consumidor, del otro. ¿Sí? Digamos, realmente es maravilloso cómo funciona el sistema de mercado. De hecho, ¿no? perdón, pero, espera, a ver, te de agrego hecho una no última. parece Sí. Recoleta no tenés los mismos productos que en Florencio Varela, Claro, en y la los mismos misma precios, cadena. y los mismos precios. Y te agrego una cosa más. Vos mirás la historia de los precios de, por ejemplo, de estos temas tan sensibles. La comida, el alimento. A lo largo de la historia, nunca han sido tan baratos en relación al salario. Y eso no es porque hubo ley de góndolas, ¿sí? Estoy hablando a nivel global, Sí. ¿no? Nunca los salarios a nivel global compraron tantos kilos de trigo, pan, leche, etcétera. Bueno, y eso no fue por una ley de góndolas, fue por el desarrollo de la economía de mercado, de la competencia y de la producción. Rápido, Nico. Sí, ya se ha aprobado de todo y la pregunta es, ¿sigue siendo bien austríaco el problema y es una cuestión monetaria, solamente monetaria, la inflación argentina? Porque o tenés el ancla del dólar o nos vamos a 50 puntos bien. de inflación. Sí, no, cuando uno dice que la inflación es un fenómeno monetario,
está diciendo algo que es una verdad absolutamente comprobada y demostrada, pero está hablando de un fenómeno de largo plazo. ¿Sí? Es un fenómeno de largo plazo. Cuando vos, digamos, cualquier texto de macroeconomía dice, bueno, la inflación depende de la cantidad de dinero, pero ¿qué te dicen? En un año, o sea, en el corto plazo no funciona tan así. Por ejemplo, el año pasado la cantidad de dinero hacia fin de año crecía al 6% anual y la inflación fue 55, no sé, estaba en el máximo histórico de hace 20 años. Entonces, en el corto plazo, ¿qué pasó? Y saltó el dólar. Y si salta el dólar, tenés un aumento en el nivel general de precios. En 2018 pasó lo mismo, digamos. La cantidad de dinero crecía poco respecto de la que era antes, pero saltó el tipo de cambio. En 2016, ¿qué pasó? Ajustaste las tarifas. En el corto plazo, si vos tenés precios controlados, o precios que por cuestiones macroeconómicas, de distorsiones y de crisis, como lo que ocurrió estos últimos 2 años, se dispara el dólar o se disparan algunas variables, vas a tener un efecto en los índices de precios. Ahora, si vos hubieras mantenido una política monetaria dura, como la que venía manteniéndose en 2019, por un tiempo suficiente, bueno, en 2020 tendrías menos inflación, en 2021 así gradualmente bajarías la inflación, pero de largo plazo. A corto sí, a corto es más, perdón, ¿no? Ahora están aumentando mucho la cantidad de dinero, está aumentando 35%, y la inflación, si vos la ves en términos mensuales, está bajando. Entonces te van a decir, ¿no ves que te estabas equivocado? Sí, bueno, hace eso por 5 o 6 años a ver qué pasa. Una muy cortita. ¿Las tarjetas alimentar también, de alguna manera, generan presión inflacionaria? Mira, yo diría que no. O sea, a nivel inflación, no. Claro que podés tener un cambio de precios relativos. A ver, de algún lugar está saliendo ese dinero para ponérselo en el bolsillo a determinados sectores y que demanden alimentos. ¿Eso qué puede generar? Que suban los precios de los alimentos, pero a cambio de la caída del que está pagando esa financiación. O sea, si a mí me están cobrando impuestos, lo doy como ejemplo, para pagar la tarjeta alimentaria, bueno, mis consumos voy a consumir menos, las cosas que yo compre bajarían de precio, mientras que subirían de precio los alimentos, por tanto no habría inflación. Ahora, en el corto plazo, de vuelta, vos podés ver que aumentan los alimentos y lo otro no cae, entonces podés tener alguna presión. Pero bueno, no es realmente relevante eso. Iván, después del corte hablamos de la deuda.